La trampa de ébano. Matthew Fitzgerald. Aquello era demasiado grande y costoso para tratarse de una estúpida broma macabra. Y demasiado elegante y majestuoso para resistir a su morbosa atracción. El enorme embalaje ocupaba gran parte del pasillo y apenas dejaba espacio suficiente para circular por él. Moisés no se explicaba lo que podía ocultar aquella cubierta de madera, pero de lo que no cabía duda era de que le estaba dirigido, pues su nombre y dirección aparecían claramente escritos en una etiqueta encolada a las tablas. ¿Quién ha traído esto, Anselmo?, preguntó al portero mediante el teléfono interior. Pero el conserje no pudo darle otra explicación aparte de que había abierto la puerta del piso para que los transportistas depositaran en el interior el gigantesco bulto. Independientemente de la etiqueta, nada proporcionaba el menor indicio acerca del remitente de aquel descomunal objeto ni de la agencia que se había encargado de transportarlo. Como era de esperar, el portero se había limitado a firmar un documento que atestiguaba la entrega sin fijarse en ningún otro detalle. Pensó en esperar unos días para dar tiempo a que se deshiciera la equivocación, pero el rótulo con sus señas y su nombre no parecía dejar lugar a dudas. La única posibilidad estribaba en que el almacén o tienda expedidor de aquel objeto hubiera sufrido una confusión remitiéndole un encargo dirigido a otra persona y haciendo lo propio con alguna comisión suya. Repasó uno por uno los establecimientos en los que habitualmente adquiría artículos sin recordar ningún envío pendiente. No era lógico pensar que semejante mole procediera de la tienda de alimentación ni de la farmacia. Los bultos de la lavandería eran de tamaño reducido, y los paquetes de libros que a veces le legaban por correo no podían compararse con la magnitud de aquel embalaje. Quizás si separaba parte de las tablas pudiera hacerse una idea de lo que había en el interior, pero la prudencia aconsejaba esperar por lo menos hasta la mañana siguiente, por si se presentaban de nuevo quienes lo habían traído, deshaciéndose en excusas por la equivocación. De todas formas, en la parte inferior de uno de los lados había una tabla medio suelta, y sin poder resistir a la tentación, procedió a tirar de ella suavemente a fin de practicar un orificio por donde poder atisbar. La madera rechinó lúgubremente al ser violentada su postura, y al cabo de unos instantes quedó sujeto solo por uno de sus extremos mediante dos clavos retorcidos. Sufrió una decepción al advertir que de nada le había servido su intento, porque, lo que fuera, venía cuidadosamente envuelto en una gran funda de plástico para evitar el roce y no era cuestión de rasgar aquel forro. Volviendo a colocar la tabla en su sitio, no sin haberse cerciorado mediante unos golpes de que lo que contenía el embalaje era un mueble de madera, procedió a prepararse la cena y se dispuso a leer un rato antes de acostarse. Unos crujidos procedentes del pasillo le sobresaltaron. Abandonando el libro salió al corredor para comprobar que la tabla, mediante cuya extracción había intentado contemplar el interior, se había desprendido y yacía sobre el suelo mostrando la agudeza de los clavos que atravesaban sus extremos. Unos cuantos golpes con el martillo bastaron para situarla de nuevo en su lugar, pero al percutir sobre el embalaje, toda la estructura se bamboleó mostrando que se trataba de una envoltura liviana. Los martillazos retumbaban en el interior del mueble como los pasos en una catedral desierta. De nuevo dedicado a la lectura, la curiosidad y una especie de larvado malestar le impedían concentrarse adecuadamente en la interpretación del texto, y cuando con un gran esfuerzo de voluntad lo consiguió, un estruendo formidable le hizo saltar en su butaca. Todo un lado del embalaje de madera se había venido abajo, como si de una tapadera se tratase, y había golpeado secamente contra el suelo produciendo aquel estrépito. Los clavos habían cedido, debido sin duda a las vibraciones originadas por los martillazos anteriores, y el panel se había desmoronado dejando expuesta al exterior la funda de plástico que Moisés fue descorriendo cautelosamente. Percibió primero una superficie de madera barnizada provista de 3 asas de metal dorado. Continuó desvelando el objeto y, al retirar por completo el forro protector, un lujoso y sólido féretro apareció ante su vista. Su color era oscuro, aunque sin llegar a negro, y sus líneas suaves, que se redondeaban en los ángulos, otorgaban al conjunto un aspecto que podría calificarse de elegante y equilibrado a la par que de sobrio. La impresión que le causó el descubrimiento fue tal, que estuvo a punto de perder el conocimiento. ¿Qué especie de broma macabra era aquella, o qué confusión sin sentido la que había provocado semejante trastrueque? ¿Qué debe hacer o cómo ha de reaccionar aquel que se encuentra con un ataúd en el pasillo de su casa a las 12 de la noche? Como si sus pensamientos hubieran tenido la fuerza de un conjuro, el reloj de pared de la sala dejó escapar 12 campanadas que llegaron a los oídos de Moisés distorsionadas y más lúgubres que de ordinario.
Después un silencio agobiante se extendió por toda la casa, y los crujidos de la funda de plástico adquirieron acentos extraordinarios, como si se tratara del roce de los queratinosos élitros de algún repugnante insecto. Entró en el dormitorio y se aproximó al teléfono con decisión, mas al descolgar el auricular no supo a quién llamar. La policía, era probable que no le hicieran caso. Los bomberos, absurdo. ¿Qué es lo que iba a decir? Y, aunque se atreviera a describir la situación, ¿acaso era competencia de algún cuerpo de seguridad solucionar semejante dislate? Así, pues, lo más razonable era acostarse y la mañana siguiente traería alguna solución. Pero si tomar la decisión fue fácil, no lo fue tanto conciliar el sueño. Por más que procuró convencerse de que lo que había en el pasillo era un simple mueble de madera, su imaginación comenzó a trabajar con ritmo febril, presentándole imágenes nada tranquilizadoras que provocaron en él un estado de nervios que dio como resultado un pertinaz insomnio. De pronto se incorporó en el lecho aterrado. ¿Quién le aseguraba que el ataúd se hallaba vacío? Este pensamiento, probablemente absurdo y producto únicamente de su estado nervioso, fue tomando no obstante tales proporciones que, al cabo de unos minutos, Moisés creyó oír sordos golpes procedentes del interior del ataúd y una especie de crujido continuo, igual que si alguien raspase con sus uñas una superficie de madera. Fue precisamente esto último, lo que le convenció de que aquello eran imaginaciones suyas. Un féretro tan lujoso debía de estar convenientemente guateado de seda, y, aun suponiendo que hubiera alguien en el interior, cosa completamente disparatada, jamás podría producir tales ruidos, sino, si acaso, un suave crujido como un frufru de telas, que fue precisamente lo que se comenzó a escuchar en aquel momento, y si, de pronto, se abría la tapa y algo horrendo se precipitaba dentro del dormitorio produciéndole la muerte instantánea a causa del susto. Y si acaso se quedaba dormido y no oía el rechinar de la cubierta al ir abriéndose muy poco a poco y un ser nauseabundo y en estado de descomposición se lanzaba sobre él horrorizándole. Sentándose en el lecho, procuró tranquilizarse y desechar semejantes fantasías, pero llegó a la conclusión de que, para aquietar su ánimo, no había más solución que contemplar el interior del ataúd y convencerse así de que estaba vacío. Caminó de puntillas pasillo adelante hacia aquella masa oscura, y de pronto se apercibió de que estaba procurando hacer el menor ruido posible, como si temiera despertar a algún durmiente. A fin de recuperar la naturalidad, regresó al salón y conectó la radio, pero pensó que la música quizás ahogara otros sonidos mediante los cuales podría ponerse en situación de alerta, y la desconectó. ¿Habría cerradura? Descorrió por completo la envoltura de plástico, que cayó al suelo, crujiendo siniestramente, y la totalidad del féretro quedó ante su vista. La fatalidad había querido que el mecanismo de apertura, si lo había, quedara del lado de la pared, y las bisagras en la parte más cercana. Así, pues, lo único que se podía hacer era tratar de separar el ataúd unos centímetros, lo suficientes para conseguir introducir su mano entre la superficie de la caja y el embalaje de madera y tantear en busca de una cerradura o de cualquier mecanismo que permitiera la apertura. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero al cabo de unos minutos sudaba copiosamente y no había logrado mover el féretro ni un centímetro. No en vano disponía de 6 asas para que 6 personas a la vez lo sostuvieran. Descansó un momento, y a continuación, tomando uno de los asideros, comenzó a tirar con la intención de arrastrarlo. Bastaría la distancia de un palmo por uno de los extremos para poder introducir la mano y explorar. Tironeó con violencia, y, finalmente, la caja se movió unos centímetros rechinando sobre las maderas del embalaje que seguramente habían resbalado en el parquet, lo que facilitó la maniobra. Introdujo la mano antes de que el miedo se la atenazara, y notó que del otro lado había un pestillo de factura muy simple que descorrió sin tardanza. Solo era ya cuestión de alzar la tapa. ¿En qué estado y con qué aspecto llegan los cadáveres al cementerio después del traqueteo del recorrido en automóvil o del transporte a hombros? Afortunadamente se ha perdido ya la antigua costumbre de abrir el ataúd unos segundos antes de introducirlo en la fosa, porque, con gran frecuencia, el espectáculo resultaba en verdad lamentable. Reflexionaba a su pesar Moisés, las más de las veces, la digna postura y el compuesto gesto se había trocado en mueca horripilante, en hilillo de sangre a través de los cárdenos labios, y en completo desorden de los miembros. ¿En alguna ocasión aquellos agitados movimientos habrían sido capaces de despertar al durmiente? Y al considerar esta posibilidad se le pusieron los pelos de punta. No hubo ningún crujido siniestro, sino más bien un suave deslizarse.
Al abrir la tapa quedó al descubierto el interior del ataúd, y Moisés comprobó tranquilizado que ningún cuerpo ocupaba el mullido lecho. Si el aspecto exterior era sobrio, bien que elegante, el interior no desmerecía en absoluto. Todo estaba confeccionado con un lujo aterrador y morboso, como si el destinatario de semejantes distinciones pudiera ya gozar con ellas o emitir una queja caso de no encontrar algo de su gusto. Como Moisés había supuesto, el interior de la tapa estaba cuidadosamente guateado en seda, y el resto del ataúd lo constituía un modo de lecho con su colchón de goma espuma, sus sábanas de fino lienzo y una delicada almohada donde reposar para siempre la cabeza. No había ni un centímetro de madera al exterior, ni un ángulo en el que el definitivo huésped de aquella reducida residencia pudiera lastimarse. Un denso perfume emanaba del fondo del ataúd, y Moisés creyó oír en su imaginación los acordes de un órgano que inundaba con su suave sonido el ambiente. Aún sin explicarse la procedencia del féretro, era obvio que abrirlo le había tranquilizado. El terror de los últimos instantes y la inquietud de que había sido presa en las horas precedentes habían desaparecido para dar paso a una gran placidez, a una calma apaciguadora y, en última instancia, a un sueño que la intranquilidad le había robado y que el sosiego le devolvía ahora. Un sueño tan profundo que poco le faltó para tenderse en el propio ataúd y pernoctar allí mismo, porque se preguntó, si acaso se trataba de una broma, ¿no resultarían a su vez embromados sus autores al saber que la presunta víctima se había atrevido a tanto? Pero rechazó al instante la idea pensando que no podría haber nadie tan estúpido como para pretender burlarse de aquel modo tan singular y costoso. Seguramente se trataba de una insólita confusión que se solucionaría al día siguiente. Dicho y hecho. De todas formas, se dijo en el colmo de la euforia, por haberse atrevido a abrir el ataúd y haber perdido el miedo, nada iba a ocurrir por reposar un momento sobre el mullido lecho, y al fin y al cabo después podría presumir de valentía ante sus compañeros. Y aunque no se lo confesaba, el féretro abierto ante sus ojos constituía un reto que no estaba dispuesto a rechazar una vez que había osado llegar tan lejos y demostrarse a sí mismo que el terror es algo fácilmente vencible. Dejó que la tapa se sostuviera sobre unos cordones que impedían su apertura total y, despojándose de los zapatos para no manchar la sabanilla, se tumbó dentro del ataúd cuán largo era. Manteniéndose inmóvil gozó de aquella extraña sensación de haber vencido su terror y una oleada de satisfacción le invadió por entero al sentirse otro hombre. Poco a poco la risa fue surgiendo dentro de su pecho y ascendió hasta su garganta donde explotó gozosa. Una gran carcajada estalló entre sus labios y se convulsionó todo el burlándose de ridículos temores a la muerte. De pronto, debido sin duda al traqueteo producido por aquel insensato ataque de hilaridad, el ataúd vibró, y la tapa se mantuvo unos segundos en alto sujeta por los dos cordoncillos dorados. Acto seguido, y antes de que pudiera evitarlo, la tapadera vaciló y, con la fuerza de un tremendo huracán, vino a abatirse sobre él y se cerró con violencia produciendo tan tremendo empellón que el ataúd quedó herméticamente sellado. Al instante comprendió que los féretros se destinan únicamente a los muertos, y él virtualmente ya lo estaba. Extendió sus brazos todo lo que la estrechez de la caja le permitía y empujó con ímpetu salvaje, aunque comprendía que cualquier esfuerzo era ya inútil. Se revolvió como una fiera enjaulada y advirtió que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón si no se tranquilizaba, no obstante lo cual, emitió un alarido infrahumano que no pudo traspasar la lujosa madera del ataúd. Su respiración se hizo agitada y consumió en pocos minutos todo el aire que almacenaba el estrecho cubículo. La temperatura subió vertiginosamente y su corazón latía cada vez más deprisa. Sus pulmones se agitaban como fuelles desacompasados y los alaridos que le provocaba el terror repercutían de nuevo en sus oídos ensordeciéndole. Arrancó con las uñas el guateado de la tapa y notó que el plumón, o lo que constituyera el acolchado, se extendía por el interior del féretro y se vio forzado a aspirarlo. Una tos convulsiva hizo presa en él y creyó percibir en su boca el gusto de la sangre. Su cabeza golpeaba contra la tapa cada vez que un acceso de tos le acometía y sus manos se dirigieron a su garganta que era un chorro de fuego. Se clavó las uñas en el cuello hasta que, rasguñando salvajemente, dejó al descubierto la tráquea. Acto seguido, y como todavía no se había producido el inminente infarto, se destrozó el pecho con sus dedos que asemejaban garras y vomitó sobre sí mismo. Sus ojos se salieron de las órbitas y se debilitó la presión de sus esfínteres inundándose con sus propios excrementos. Unos segundos más y experimentó un dolor agudísimo en el pecho. El brazo izquierdo se le quedó paralizado y, a pesar de la oscuridad total, sus ojos contemplaron luminosas estrellas y relampagueantes fogonazos.
Su boca se torció definitivamente y, como aquel que ya ha llegado al cementerio después del traqueteante y último paseo, su postura se descompuso estrafalariamente y sus piernas se dislocaron. Su cabeza se retorció de forma inverosímil y sus manos quedaron engarfiadas en su sangrante tráquea. Sobre las 7 de la mañana un camión de mudanza se detuvo delante de la casa y unos diligentes empleados comunicaron al portero que el día anterior habían sufrido un lamentable error habiendo hecho entrega de cierto mueble, a quien no correspondía. Este les franqueó la entrada del edificio, y al cabo de unos minutos, los hombres procedían a cargar en el camión un objeto perfectamente embalado y, dando las gracias al empleado de la finca, se alejaron calle adelante con ánimo de deshacer el equívoco y entregar en otra parte el encargo. Después de haberlo convenientemente vaciado, desde luego. Matiz ficcional.